pierde fuerza el catolicismo en América Latina. Vamos a ver qué nos comenta Rafael Domingo, profesor de Leyes y Religión en la Universidad de Emory. Gracias por acompañarnos. También catedrático en la Universidad de Navarra, donde se hacen muchísimos estudios sobre teología. ¿Usted qué opina? ¿Por qué están perdiendo los católicos tantos lugares dentro de su iglesia? Sí, bueno, es un tema que comenzó ya hace unos cuantos años, ¿no? O sea, ahora lo que tenemos realmente es unas nuevas encuestas que nos confirman claramente que el catolicismo está descendiendo, ¿no? Era una preocupación. Desde el año 2007, por ejemplo, hubo pues una reunión de todos los obispos católicos en Aparecida, famosísima, en la cual se dijo, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Yo lo que diría, me parece que es un fenómeno normal desde el punto de vista sociológico. O sea, no se puede mantener cuotas de 90% durante 85, durante tantos años, ¿no? Es decir, que estamos en una sociedad de la competencia y las cosas se van moviendo y, por tanto, pues yo creo que grupos evangelistas están aprovechando esa oportunidad y vaya mi felicitación para ellos, ¿no? Porque lo están haciendo muy bien. Es decir, yo creo que el evangelismo se está moviendo muy bien en Latinoamérica. Segundo, en Latinoamérica creo que la Iglesia Católica pues no está jugando la baza fuerte de la experiencia religiosa. Ahora, las tradiciones católicas son muy fuertes, son muy estrictas en algunos puntos de las ceremonias que tienen los rituales católicos, cosa que es muy distinta en otras religiones, en las congregaciones, por ejemplo, de cristianos, lo que mencionaban también de los evangélicos. ¿Por qué la negativa de la Iglesia Católica a refrescarse? ¿Qué es lo que en realidad quizá la gente le busca? Algo que lo refresque. Sí, yo creo que efectivamente, a mí me parece que falta... La Iglesia Católica en Latinoamérica, para ser refrescada, lo que necesita son muchísimos laicos viviendo la vida de fe católica seria y con doctrina. Es una iglesia que en cierta manera pues ha sido clerical y ahora mismo pues faltan sacerdotes. Entonces se ha quedado con una iglesia pues pensando mucho en la doctrina, pero no una iglesia de acompañamiento espiritual. Entonces ahí es donde hay que jugar la base fuerte, ¿no? Perdón, hay muchos católicos que se sienten católicos, pero no van a misa, por ejemplo, no llevan todos los rituales de la manera que lo llevaría un católico ortodoxo, por ejemplo. La Iglesia Católica no acepta eso. O sea, parte del ser católico es, por ejemplo, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Sí. Bueno, a mí me parece que el catolicismo es como una segunda naturaleza, ¿no? Afecta a todo. Entonces, en ese sentido, se podría decir, por una parte, que no es una religión de masas, porque ser católico en serio cuesta mucho, es muy difícil, especialmente en este mundo, ¿no? Por otra parte, es una religión de masas, ¿no? Porque Jesucristo pues habló para la salvación de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí se produce una tensión que muchas veces es difícil de manejar, ¿no? Entonces yo insisto en que a mí me parece que lo que necesita hacer la Iglesia Católica en Latinoamérica es acompañar a las personas y es convertir la Iglesia en un hospital de campaña, en el buen sentido. Es decir, hay que estar con el pobre, hay que estar con la persona que está sufriendo, hay que enseñar a las personas a rezar de nuevo, hay que enseñar a las personas una religiosidad más profunda y que no sea una religiosidad popular y superficial como hay en Latinoamérica. Y que no fuera quizá una religiosidad de librito, ¿no? O de leerte las oraciones. Sí. Porque la religiosidad se vive dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que la religiosidad tiene que ir acompañada de una formación sólida. Por lo menos el catolicismo claro, así lo estoy de exige. acuerdo. Es decir, que es necesaria la virtud. Exacto. Y la virtud siempre cuesta, es un hábito, requiere tiempo, esfuerzo. Entonces hay un tipo de religiosidad que no requiere virtud, que es la religiosidad pura experiencial, ¿no? Y bueno, entonces esa religiosidad en ciertos momentos pues puede tener muchísima más fuerza, ¿no? Pero a la Iglesia Católica me parece que no le conviene ir por ese camino. No le conviene ir por ese camino. ¿Qué le falta al Papa? El Papa ha hecho una cantidad de cambios y ha dado una enorme lista de ejemplos sobre humildad, sobre desapego, como usted lo menciona. Pero ¿por qué mucha gente lo sigue rechazando? Como que no ve al Papa tan humano o tan humilde como se está presentando. Sí, bueno, a mí me parece que el Papa está haciendo gestos buenísimos. El de ayer, por ejemplo, de poner duchas en el Vaticano para los pobres, pues es impresionante. El Papa es latinoamericano, el Papa conoce perfectamente lo que pasa en Latinoamérica, pero incluso teniendo un Papa que ha sido aceptado en Latinoamérica y querido, bueno, no digamos en Argentina, ¿no? Pues el catolicismo sigue descendiendo. Es decir, no es un problema de tener un líder en este momento en la Iglesia, es decir, bueno, la Iglesia no tiene líderes, no, la Iglesia tiene líderes.
Yo creo que es un problema mucho más de fondo, ¿no? Es decir, que el 90% de los católicos no se puede mantener sin darles alimento espiritual y falta ese alimento espiritual. Pero Jesucristo fue un líder. Él fue un líder que movió a las masas y que movió un grupo de gente que lo siguiera, se uniera, creyera en Dios y fundara lo que es la iglesia que tenemos hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué nos ha faltado a los líderes de la iglesia católica moderna? Bueno, yo creo que, Jesucristo no es patrimonio de la Iglesia Católica solo, ¿no? Jesucristo es patrimonio de todos los cristianos, ¿no? El gran movimiento que está produciendo aquí... de todos los que creen en Cristo, claro. Todo el movimiento que está produciendo aquí fundamentalmente es del catolicismo, gente menor de 25 años, pasa del catolicismo a otras religiones cristianas. Así como en Europa lo que está pasando es pasar del catolicismo al protestantismo a la pura secularización, aquí es del catolicismo a otras religiones. Es decir, no está cuestionado Jesucristo. Lo que está cuestionado es la Iglesia Católica en este momento en Latinoamérica. La Iglesia Católica en Latinoamérica. Gracias por compartir con nosotros sus conceptos. Siempre es un placer y muy interesante conversar con usted. Muchísimas gracias, Lidia.